Biografía del maestro David Ferriz Olivares. El doctor David Juan Ferriz Olivares nace el 12 de junio de 1921 en la Legación de México en la ciudad de Kobe, Japón, en la isla de Honshu. Su padre David Sabás Ferriz Reyero, diplomático, lingüista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su madre la señora Dolores Olivares Cuevas de Ferriz. Se casó en México con Ana María Pérez González y tuvo 5 hijos: Mireya, René, Ana Cirla, David y Micaela. Así, desde su nacimiento ya se refleja la calidad multidimensional de su ser, que se proyectó al mundo desde Sudamérica, donde vivió sus etapas más prolongadas y culminantes. Él mismo definía su nacionalidad diciendo: "Soy un sudamericano de cuna mexicana nacido en el Japón". Gran figura del pensamiento universal, ser excepcional de extraordinaria cultura y profunda visión histórica, que en sus 71 años de vida cumplió una titánica misión para los siglos, superando los obstáculos propios de la entrada de una nueva edad. Bajo las circunstancias de la carrera diplomática de su padre, mexicano, nació y vivió los 6 primeros años de su vida en el Japón, donde pudo apreciar el saber ancestral que caracteriza a dicho pueblo, desde el contacto con sus pequeños compañeros japoneses hasta sus vivencias en el Palacio del Mikado, con el que sus padres quedaron muy relacionados a partir del refugio en el palacio, debido al terremoto que destruyó una parte de la legación de México en Kobe, en 1923. A los 3 años inició el aprendizaje de la música, otro de los mundos en los que vivió, en una especie de xilófono japonés donde estuvo sonando las primeras melodías japonesas. A los 4 años participaba con su pequeño instrumento en los cánticos de hogar de algunas damas de la corte, y su madre, que conocía el piano, le enseñó a tocarlo. Posteriormente vivió 2 años en San Francisco, Estados Unidos, donde continuó con una profesora japonesa sus estudios de piano en la música clásica con tenacidad y entrega poco común en un niño. Después llegó a México y el contacto precoz con la literatura y filosofía que marcó para siempre su creatividad musical, su apostolado del pensamiento y su inclinación a la investigación científica, se inició también a esa edad, pues por las mañanas asistía a la escuela primaria y por las tardes su padre comenzó a llevarlo a sus clases de la universidad, presentándolo a los filósofos como Antonio Caso, José Vasconcelos, a los literatos como Erasmo Castellanos V y Alfonso Reyes, en cuyas clases lo dejaba también como oyente, ante la gestión de su padre, quien había recobrado al retorno a su patria, su cátedra universitaria de idiomas. Fue escuchado por el compositor y director de Orquesta Nacional Manuel M. Ponce y por el violinista y director de música de cámara J. Vázquez, quienes admiraron su precocidad para la composición y las variaciones y lo recomendaron como oyente a la Facultad de Música. Realizó innumerables estudios debido a la actividad diplomática de sus padres y la universalidad de su cultura. Fue educado en diferentes centros de varias nacionalidades, tales como la Escuela Nacional Mexicana, el Colegio Francés San Borja, el Colegio Americano, el Colegio Tarbut de los Hebreos, la Escuela de Iniciación Universitaria en Sadi Carnot en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que contribuyó a la mayor extensión y universalidad de su formación. A los 11 años los viajes de su padre al extranjero, con quien su vínculo siempre fue feliz y determinante, motivaron que forzara sus estudios para pasar exámenes de 2 años en uno, para poder acompañarlo. La muerte de su padre cuando tenía 16 años cerró esa época luminosa. Estudió filosofía y economía y se tituló como doctor en filosofía y letras, con profundos conocimientos en epistemología, lingüística y filología, además de interesarse, por su espíritu universal, en las ciencias aplicadas en el sentido ilimitado del saber. Participaba en el Salón de Cabildos del Palacio Nacional, como miembro de la Tribuna Libre de México, tribuna de oradores compuesta de escritores, historiadores y lingüistas, iniciando así otra de sus dimensiones en la que dictó más de 7.000 conferencias y cursos a lo largo de su vida.
El 3 de diciembre de 1953, conoce la obra del Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, a la que consagra el resto de su vida y de quien llegó a ser el discípulo predilecto, traductor, prologuista y coordinador de la literatura, calificándolo como un apóstol del saber. Mantuvieron una correspondencia constante de 2 cartas semanales durante 7 años, hecho prácticamente sin precedentes en la historia. Tuvo largas permanencias en Nueva York, Puerto Rico, Colombia, Perú y Venezuela, realizando constantes y largos viajes por América, Europa, Australia y el mundo. En Nueva York, en 1962, buscando el paso de la exactitud a la precisión interdisciplinaria, inició sus investigaciones sobre los modelos matemáticos de la ciencia cosmobiológica, uno de los temas que profundizó en constante correspondencia con el Dr. Serge Raynaud de la Ferrière. Sus estudios e investigaciones en el área de la ciencia lo hicieron merecedor de recibir, en mayo de 1965, el título de Ph.D. honoris distinción del London College of Applied Sciences. Como señala el prestigiado historiador peruano Dr. Rafael Narváez Cadenillas, compartió exitosamente en 1966 con el rector de la Universidad de San Marcos, el notable orador y escritor Luis Alberto Sánchez, la Cátedra de la Juventud en la Universidad de Trujillo, Perú. En 1970, el 24 de mayo, inauguró la UNINT, el área universitaria de la Fundación Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, en Lima, Perú, con el salón pletórico y habiendo presentado su reglamento orgánico. Muy prontamente varias universidades del Perú y otros países de América dieron su respaldo académico al área universitaria. Fue también el instaurador y decano de la Facultad de Cosmobiología de la misma UNINT, en la que reunió especialistas de ingeniería, informática, física, matemáticas y materias diversas para la didáctica e investigación de esta ciencia interdisciplinaria. Amigo del sabio profesor e investigador Wendell Pollack, creador del cálculo topocéntrico, entablaron una profunda relación mediante la que resolvieron varias incógnitas que el Dr. Serge Raynaud de la Ferrière planteaba en sus obras acerca de la exactitud y precisión del cálculo cosmobiológico. Desde 1972 entró a los ambientes culturales de Venezuela, donde también extendió la UNINT, lo que sirvió de base para nuevas proyecciones que serán mencionadas más adelante. En 1973 fue reconocido como Maestro de la Cultura Universal por el Instituto Nacional de Cultura del Perú. En octubre publicó en Bucaramanga, Colombia, una de sus obras fundamentales de aplicación didáctica, Los 7 métodos didácticos, con el auspicio de la Universidad Industrial de Santander. El año de 1974 organizó y dirigió el primer Cumba Mela en América, una colosal gira de jornadas culturales por todo el continente americano que desde años atrás había planificado con el Dr. Serge Raynaud de la Ferrière. Por citar solo un reducido número de dichas actividades, mencionaremos el Seminario de Culturas Antiguas en la Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. El simposio sobre literatura del Dr. Serge Raynaud de la Ferrière en la Casa de la Cultura en Guayaquil, Ecuador, la primera convención de cosmobiología en Lima, Perú, y el simposio para la unificación de la lengua quechua, con la Academia de dicha lengua en la Universidad San Antonio Abad de Cusco, Perú. Fue también 1975 un año lleno de actividades e hitos fundamentales en la labor científica y cultural del Dr. David Juan Ferriz Olivares. En dicho año fundó la Fundación Inves Ciencias, Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Científicas y Tecnológicas, con aspiración de investigaciones musicales y estéticas. En septiembre del mismo año presidió el primer Simposio Internacional de Cosmobiología en la Universidad de Medellín, Colombia. Allí firmó el Acta Científica de Quirama conjuntamente con representantes del Convenio Andrés Bello, de varias universidades, institutos de investigación e instituciones como el Directorio Latinoamericano de Matemáticas, como instrumento testimonial de objetivos y proposiciones de acuerdo con los objetivos expuestos en el Convenio Andrés Bello de integración educativa, científica y cultural de los países de la región andina.
En este mismo evento presentó inédita una de sus obras fundamentales, la teoría científica de la cosmobiología, con el respaldo de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, que incluye el sistema topocéntrico investigado por Wendell Pollack, hecho histórico de enormes valores simultáneos a nivel de la ciencia, de la tecnología y del género humano. Nuevos horizontes se abrían en la ciencia, en la investigación científica y en la transformación del pensamiento y actitud de los hombres con más conciencia de los factores de su ser, de la sociedad a una nueva humanidad más consciente y más sabia con el estudio y vivencia de sus factores determinantes. Enuncia en dicha obra también los principios de la cosmobiología como investigador y epistemólogo. El acta quedó redactada con las firmas de altas personalidades que suscribieron los objetivos de respaldo a Ciencias para su implantación, la publicación de la teoría científica de la cosmobiología y su acta de ciencias, la conformidad con los objetivos del convenio Andrés Bello en la creación, desarrollo y utilización óptima de los conocimientos científicos y tecnológicos como instrumentos de desarrollo de nuestros pueblos. Simultáneamente al simposio tuvo lugar la exposición de arte cosmobiológico efectuada en el Museo de Sea, con la participación del Departamento de Artes Gráficas de la Universidad de Antioquia para unir la ciencia y el arte como lo planteara el Dr. Serge Raynaud de la Ferriere. A finales de 1975 se trasladó a Caracas, Venezuela, para hacerse cargo de la dirección general de la Fundación Dr. Serge Raynaud de la Ferriere. El programa que desplegó en la nueva Dirección General se enlazó para desarrollar y fortalecer los nuevos ámbitos de formación que conduzcan a lograr una comunidad científica a través de Ciencias, sus tribunas científicas, sus gabinetes estudiantiles de investigación científica, las escuelas libres de investigación científica para niños, para culminar en la instauración sólida jurídica y socialmente de la Fundación FI Central Científica, Federación Internacional de Sociedades Científicas. En América. En 1976 fue considerado el epistemólogo de América por el vice-presidente del Consejo Nacional de la Universidad Peruana. Este mismo año se editó en Perú, en un solo volumen de 1060 páginas, su obra Teoría Científica de la Cosmobiología, auspiciada y respaldada por la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, y por un miembro del Directorio Latinoamericano de Matemáticas con sede en Montevideo, Uruguay, para fortalecer la fundamentación de la cosmobiología como ciencia de aplicación multidisciplinaria, así como presentar algunas de las teorías científicas del Dr. Serge Raynaud de la Ferriere y cumplir con su encargo de hacer exégesis de su pensamiento en las diversas ramas, científica, filosófica, estética, didáctica. En razón de sus numerosas actividades en esta época, al Dr. David Juan Ferriz Olivares no le fue posible ordenar secuencial y didácticamente las diferentes partes multidisciplinarias del extenso curso de posgrado multidisciplinario contenido en dicha obra. Este ajuste didáctico se comenzó a hacer en el primer tomo de una segunda edición en Lima en 1980. Ante la reunión de ministros de Educación del Convenio Andrés Bello de los países de la región andina fue presentada su ponencia de 5 puntos, respaldada por el ministro de Educación de Venezuela, Dr. Luis Manuel Peñalver. En 1977 creó la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, como organismo inicialmente de la Fundación Ciencias que desde 1991 tuvo su propia personería jurídica. Debido al desarrollo que tuvieron las escuelas libres de investigación científica para niños en Venezuela, en Valera, en Mérida en labores de comunidades campesinas, en San Carlos, Estado Cojedes, extendiéndose a Temuco, Chile, en 1979, y otros países de América y Europa, recibieron la propuesta de la UNESCO para trabajar en el Plan Escuelas Asociadas al Servicio de la Educación para la Comprensión Internacional y la Paz. En el mismo año publica desde Perú el primer libro de su serie Serge Raynaud de la Ferriere, Su pensamiento primordial. El título de ese primer libro fue Yo realicé a Dios a través de las matemáticas, con el respaldo de la Comisión Nacional Peruana de Colaboración con la UNESCO. Sumó a sus 2 nacionalidades, japonesa y mexicana, la nacionalidad venezolana.
En 1979 fue nombrado vicepresidente del Congreso del Hombre y la Cultura Andina, organizado del 3 al 9 de junio de 1979 por la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, auspiciado por la UNESCO. De ahí surgió todo el trabajo del Dr. David Juan Ferriz Olivares sobre la epistemología del hombre y la cultura andina, obra aún inédita, que contó en septiembre de 1989, con la aprobación de la UNESCO y la firma del primer convenio de la FIS con la UNESCO. Un éxito a corto y a largo plazo. En octubre de 1979 viajó a Europa en misión oficial del Consejo Nacional de la Cultura de Venezuela, para investigar y desarrollar varios precedentes establecidos por el Dr. Serge Raynaud de la Ferrière en sus rutas. Fue 1980 también un año de intensa labor educativa. Recibió la designación ad honorem por el entonces ministro de Educación en el Perú, Dr. Luis Felipe Alarco, para coordinar el anteproyecto de la Universidad Nacional Abierta Andrés Bello, de Perú. Es diplomado honoris causa por el Ministerio de Educación del Perú. Funda en Caracas el Instituto Experimental de Síntesis Julián Huxley, con objetivos de investigación educativa, que recibiría más adelante el registro en el Ministerio de Educación. También en la década de los 80 creó el Centro de Computación de la Fundación Inves Ciencias, Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Científicas y Tecnológicas, con servicio de búsqueda de información en línea, en convenio legal con los bancos de datos mundiales, con 187 materias científicas y humanísticas, así como el servicio consultivo cosmobiológico. En 1981 viajó de nuevo a Europa para asistir a la ceremonia de la declaratoria del alcalde de Niza, Francia, del monumento al Dr. Serge Raynaud de la Ferrière como Gloria de Francia, el 23 de mayo del mismo año. En esta misma visita dictó varias conferencias, organizó una exposición sobre la obra pictórica del Dr. Serge Raynaud de la Ferrière e hizo importantes acotaciones sobre el arte de la traducción de sus obras. Declarado ciudadano ilustre de Niza, recibió también la Orden de Mérito Literario y Cultural Nicaea Civitas, otorgada por la alcaldía de la misma ciudad, así como la medalla Terra Amata. Fue memorable su discurso de Niza, dictado en el Centro Universitario Mediterráneo, fundado por Paul Valéry, erigiéndose en el primer latinoamericano que sube al atril en aquel digno auditorium. Fue llamado a ser, en 1983, presidente de la Comisión de Credenciales de la Asociación de Escritores de Venezuela, encargado de reportar a la Junta Directiva la posibilidad de recibir o no los nuevos aspirantes a la asociación, según demostraran ser escritores. Con motivo del bicentenario del nacimiento del libertador Simón Bolívar organizó en la Sala de Banderas de Sinterplan, Comisión Interamericana de Planificación de la Educación en América Latina, organismo de la OEA y Venezuela, un simposio sobre la detracción bolivariana. Sufre en la calle un accidente en su mano derecha y a pesar de su rehabilitación constante no recupera el estiramiento suficiente para tocar las octavas en el piano, quedando su capacidad de composición sujeta a su creatividad y técnica musicales. En octubre de 1984, recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Evangélica Boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Realizó también investigaciones en las ciencias médicas por las que se había interesado desde la década de los 60 cuando estudió naturopatía en los Estados Unidos de Norteamérica. Estas investigaciones se dirigieron hacia la diabetes, hacia la que tenía propensión por herencia de su madre, y culminaron en otra de sus obras, aún inédita, titulada Ven enfermo y come la vida, escrita con la colaboración de la doctora en medicina Rosalía Quintero, directivo de la Organización Mundial de la Salud en Panamá. En diciembre del mismo año comenzó a aplicar y difundir el método por el creado de diseño de cursos como un nuevo aporte en el campo de la didáctica con base en los avances de la ecoeducación y la andragogía que había investigado y aplicado durante varias décadas y con la experiencia de aplicación en varios continentes de los 7 métodos didácticos publicados 11 años atrás. En 1985 fue ascendido a consejero de la Federación Latinoamericana de Escritores con sede en Caracas.
Organizó en mayo del mismo año, con motivo de cumplirse el 10º aniversario de la Fundación Inves Ciencias, el simposio acerca de la investigación del patrimonio precolombino de Venezuela. En dicho simposio tuvieron participación la Escuela de Antropología y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, el Consejo Nacional de la Cultura, el Instituto de Antropología e Historia de los Estados Carabobo y Aragua y el Museo Arqueológico de Quibor, Estado Lara. El Dr. David Juan Ferriz Olivares dictó la conferencia inaugural titulada El patrimonio precolombino, una raigambre del humanismo en América. A finales de 1985 realizó una vuelta alrededor del mundo en que permaneció en Japón, Hawái, Australia, Singapur y Niza. Se detuvo especialmente en Australia, donde el Dr. Serge Raynaud de la Ferriere había escrito varias de sus obras fundamentales y había realizado planteamientos muy importantes para su obra científica y cultural, sobre la cual el Dr. David Juan Ferriz Olivares realizó varias investigaciones, así como localizaciones e importantes entrevistas. Dictó varias conferencias en Sydney, Auditorio de Conferencias de Ciencias Sociales, en Perth, Fremantle Education Center, en Barbara Hills, y en The Cove en Penn Road, Denmark. Visitó, como consejero de la Federación Latinoamericana de Escritores, a The Writers and Poets Association en Mount Lawley. Visitó también Kobe, Japón, su tierra natal, y culminó esta gira con una conferencia en el Crédit Mutuel de Niza, Francia, como una ofrenda de integración a la etapa de 7 años, 1956 a 1962, en la que su contacto epistolar permanente, 2 cartas por semana, con el Dr. Serge Raynaud de la Ferriere en Niza, le permitió la comprensión y exégesis de su enseñanza verdadera en bien de su misión y de la humanidad. El 27 de diciembre de 1985, en el Templo del Asram número 1, situado en El Limón, calle Aquarius número 36, Estado Aragua, Maracay, Venezuela, le fue transmitida la rectoría de los colegios iniciáticos Orden de Lecueries por parte del señor Juan Víctor Mejías. En su calidad de 4º y último discípulo directo del Dr. Serge Raynaud de la Ferriere, según lo ordenado por el Dr. de la Ferriere, nombramiento, aceptación y toma de posesión por el Dr. David Ferriz Olivares como rector de los colegios iniciáticos de la GFU. El 24 de mayo de 1987 organizó el primer ciclo de conferencias y foro Naturaleza, Vida y Futuro en el auditorio del Parque Jardín Botánico de Caracas, el cual fue comentado por los periodistas científicos, resaltando el evento por su calidad académica e investigadora, y contó con la participación de investigadores del mayor prestigio en Venezuela. Dicho evento ha continuado celebrándose anualmente cada vez con mayor importancia y tiene actualmente categoría internacional. El 25 de febrero de 1988 fue honrado con la condecoración Orden al Mérito al Trabajo, en su primera clase, otorgada por el gobierno de Venezuela, que anteriormente lo había distinguido con otras condecoraciones como la Orden de la Estrella de Carabobo. El 17 de agosto del mismo año fundó en Caracas el Buró Centralizador Mundial de la Fundación FI Central Científica, Federación Internacional de Sociedades Científicas en América, con base en las instrucciones del Dr. Serge Raynaud de la Ferriere, quien desde 1960 le había encargado esta labor. La fundación de la FIS en América fue también necesaria para salvaguardar y establecer desde América la función mundial y el significado de esta importante obra que, al deceso del Dr. Serge Raynaud de la Ferriere, el 27 de diciembre de 1962 en Niza, quedó en Francia suspendida de todo funcionamiento, habiendo declarado la expedición o conclusión de sus actividades. En seguimiento discipular de los precedentes establecidos por el Dr. Serge Raynaud de la Ferriere de unir como pintor el arte y la ciencia, en el mismo día 17 de agosto de 1988, el Dr. David Juan Ferriz Olivares empezó a instrumentar su Sinfonía Oriente y Occidente. La Fundación FI Central Científica rápidamente se extendió a muchos países por el trabajo de varias décadas del Dr. David Juan Ferriz Olivares en el mundo científico y cultural.
El año 1989 continuó viendo el avance de la FIS, que recibió su reconocimiento jurídico en más países como Estados Unidos, en Washington, D.C., y Argentina, además de comenzar a cumplir con sus objetivos de bien humano y utilidad pública, y como un mensaje de humanismo, de ciencia y de paz. Promoción en Argentina del intercambio de investigaciones acerca del SIDA. Organización en Bogotá, Colombia, del Seminario Internacional de Epistemología de las Culturas Andinas de Venezuela, Colombia y Ecuador con él. Auspicio y financiamiento de la UNESCO y la colaboración de las embajadas de Ecuador y de Venezuela en el auditorio del Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge. En 1990 estrenó, el 14 de octubre, su Sinfonía Oriente y Occidente en el Gran Teatro Teresa Carreño en Caracas, Venezuela, dedicada al Dr. Serge Raynaud de la Ferriere. 4 días después, el 18 de octubre emprende el éxodo del saber de Equeries, que constituye la redención de la salida de los centros de poder de la deformación iniciática y subcultural en que ha sido convertida la GFU inicial, donde se aniquilaba al discipulado del saber. El 12 de noviembre llega a Lima, Perú. Funda un colegio iniciático de segundo grado. Inicia la formación en el discipulado modelo del saber, indicando la estrategia a seguir para preservar el pensamiento del Dr. Serge Raynaud de la Ferriere, y dictó las instrucciones a seguir en caso de muerte repentina, siendo su principal preocupación que la obra no quede trunca. Inició una prodigiosa gira de 2 años, 1991 y 1992, por América y Europa, en la que, entre otras labores, consolidó jurídicamente su obra y promovió eventos como el primer Congreso Mundial de Juventudes Científicas en Puerto Rico y el Congreso Latinoamericano de Escritores en República Dominicana, donde le fue otorgada la medalla y diploma de honor Rubén Darío al mérito intelectual. El 22 de octubre de 1992 tuvo lugar su deceso en Caracas, Venezuela. Ciudadano de varios países, compositor sinfónico, viajero incansable, incomparable orador, exégeta del Dr. Serge Raynaud de la Ferriere, declarado como embajador de la esperanza para las Américas por los medios de comunicación en New York. Además de los numerosos títulos y reconocimientos que recibió a lo largo de su vida, de los cuales solo algunos se han mencionado aquí por razones de espacio. Seres de renombre reconocieron su maestría, como el escritor y hombre de pensamiento Jorge Luis Borges, quien se identificó como su discípulo tardío. Su vida y su enseñanza son motivo de inspiración para muchos seres. Siempre prestó una cordial colaboración a distintas instituciones e individualidades de Norte, Centro y Sudamérica, Europa, Asia y Australia. Prestó al mundo de las letras de Latinoamérica innumerables servicios como consejero especial y embajador itinerante de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Escritores. Entre sus numerosas obras escritas en relación a la ciencia, además de innumerables artículos en medios de comunicación de todo el mundo, entrevistas y más de 10.000 horas de conferencias y disertaciones grabadas, destacan: Teoría científica de la cosmobiología, Serge Raynaud de la Ferriere, su pensamiento primordial, yo realicé a Dios a través de las matemáticas, Génesis y humanismo de las culturas americanas, los paramitas, 2 volúmenes, por el sendero del saber, el retiro del maestre Dr. Serge Raynaud de la Ferriere, la supremacía de la Jnana Yoga en la era del saber, el reajustamiento doctrinario del maestre Dr. Serge Raynaud de la Ferriere, 2 volumen, ven enfermo y come la vida, además de numerosos artículos y obras inéditas que se habrán de publicar, como El descubrimiento del hombre trascendental, el segundo tomo de El retiro del maestre Dr. Serge Raynaud de la Ferriere, Ven enfermo y come la vida y la salud, innumerables folletos y grabaciones. Unió la ciencia, el arte, la filosofía y la didáctica para construir un mundo unido por el saber. Su incansable servicio cultural y de utilidad pública en bien de la humanidad, durante más de 38 años, queda como ejemplo a seguir por los discípulos del presente y del futuro, inspirados en su vida ejemplar y en su apostolado del seguimiento exacto del pensamiento de su maestre, el Dr. Serge Raynaud de la Ferriere.